Bendiciones, les habla la pastora Luisa Gómez del Ministerio El Gran Yo Soy. Hoy abordaremos el tema liberación exhaustiva. ¿Sabes qué es una liberación exhaustiva? Existen dos formas de hacer liberación a una persona. Una de ellas es una liberación inteligente o profesional y la otra es la que comúnmente se practica en las iglesias, que es a la fuerza. Este tipo de liberación a la fuerza es poco sabio e inteligente, ya que expone a la persona violentando su integridad y muchas veces este tipo de liberación se da en público, a vista de otros, donde la persona que están liberando trata de dejar en evidencia que es un ministro lleno de poder y unción, pero la persona que está siendo ministrada termina golpeada, avergonzada y desmoralizada ante un público que en parte ama este tipo de espectáculos religiosos llenos de sensacionalismo. ¿Cuidaba Jesús la integridad de las personas? Jesús debe y tiene que ser nuestro modelo a seguir. Gran parte de su ministerio lo dedicó a la enseñanza. Él quería que las personas no solo escucharan el mensaje del reino, sino que fueran personas entendidas con respecto a los temas que él exponía. Por lo tanto, nosotros debemos ser entendidos con respecto a la tarea, llamado o asignación que Dios nos ha dado y debemos perfeccionar aquello que hemos recibido de parte de Dios. El apóstol Pablo era insistente con su hijo espiritual Timoteo, recordándole que avivara lo que había recibido por la imposición de manos. La tarea de perfeccionar lo que hemos recibido de parte de Dios nos toca a nosotros. Así que surge la pregunta, ¿qué don has recibido de parte de Dios y qué estás haciendo para perfeccionarlo? Segunda de Timoteo 1:6. Jesús sí cuidaba la integridad de las personas en público. Él no buscaba que las personas fueran objeto de burla y señalamiento. Todo lo contrario. Jesús amaba tanto a las personas que evitaba que fueran expuestas a vergüenza. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Marcos 9:25. Este pasaje es una evidencia no solo de la autoridad de Jesús sobre los demonios, sino también que Jesús no estaba de acuerdo en que la persona fuera expuesta públicamente, trayéndola a vergüenza. Jesús observó que la multitud de personas se acercaban a él porque el demonio en el joven estaba creando un espectáculo, haciendo que se revolcara y echara espuma por la boca. Marcos 9:20. Pero Jesús inmediatamente tomó el control y autoridad sobre la situación. Así que a los demonios por naturaleza les gusta hacer exhibiciones de terror, temor, tirando al piso a la persona, haciendo que convulsionen o den vueltas en el piso. Esto con el fin de ministrar temor al resto de las personas y alimentar el morbo religioso en algunos. Y también es una estrategia para que las personas no busquen liberación. Pero un ministro que no solo esté lleno del poder de Dios, sino que es sabio, ejercerá la autoridad de Cristo en su vida, poniendo en orden todo desorden y dejará claro que la verdadera autoridad es Jesucristo. Muchos ministros de Dios han caído en la trampa y juego del enemigo cuando forcejean públicamente con los demonios. No se han dado cuenta que el enemigo ha empezado a entretejer la tela de araña del orgullo en ellos, haciéndoles pensar poco a poco que ellos tienen el control y haciéndoles olvidar que la fuente de poder y autoridad es Jesucristo. Por otro lado, encontramos al grupo de hermanos y de líderes que cuando ven una manifestación violenta en una persona, corren a ministrar paz. Eso no con el propósito de evitar la manifestación violenta en la persona, sino que lo hacen porque están llenos de temor e inseguridad para ejercer la autoridad de Jesús que hay en ellos. Por otro lado, por otra parte, porque saben que en sus vidas aún tienen
cabos sueltos en algún área de su vida y no quieren ser expuestos por los mismos demonios, quienes los intimidan, haciéndoles pensar que si se atreven a expulsarlos, los exhibirán en público, mencionándoles sus pecados ocultos. Así que lo más saludable para ellos es seguir ministrando paz y mucha paz. Liberación exhaustiva. Estamos hablando de una liberación inteligente y completa, donde sacamos un diagnóstico espiritual de la vida de la persona mediante un formulario que nos ayuda a determinar por qué puerta entraron los demonios e ir directo a la raíz del problema y no a las ramas. Es importante entender que este tipo de liberación se hace de persona a persona y se sigue una serie de pasos a lo que la persona debe someterse si realmente quiere ser libre. Para poder hacer este tipo de liberación exhaustiva, es importante que la persona que esté liberando tenga conocimiento sobre cuáles son las puertas generales por donde entran los demonios, conocer los diferentes síntomas que se manifiestan en una persona cuando está bajo opresión demoníaca. También es importante considerar el hecho de tener conocimiento sobre algunos géneros y espíritus y estrategias. Todo este tipo de conocimiento bien aplicado y con la ayuda del Espíritu Santo nos permite liberar a una persona de forma completa y no parcial. La liberación exhaustiva nos permite tratar con la raíz que los demonios tienen en la persona y extirparla para que el mal en ellos no vuelva a brotar. Ahora, respóndase a las siguientes interrogantes. ¿Conoce usted las puertas generales por donde entran los demonios? ¿Sabe cuáles son los síntomas de opresión demoníaca? ¿Conoce los niveles de brujería y los síntomas que se manifiestan cada uno de ellos? ¿Tiene conocimiento sobre las regiones de cautividad y los síntomas que se manifiestan en una persona cautiva? ¿Tiene conocimiento sobre las estructuras demoníacas y en qué área de la vida de la persona operan? ¿Sabía usted que la liberación no solo se trata de expulsar demonios? Todas estas interrogantes nos deberían de desafiar a adquirir más conocimiento sobre el tema de la liberación y al mismo tiempo expone nuestra ignorancia espiritual. Nos pone en un lugar de desventaja para contrarrestar las obras del diablo en la vida de la persona. Liberaciones parciales. Muchas veces damos por hecho que si una persona pasó al frente a ser ministrado por algún líder o pastor y vemos algún tipo de manifestación de liberación en la persona, decimos que ella fue libre totalmente, cuando en realidad no fue así, sino que la persona recibió una liberación parcial en alguna área de su vida, pero sigue atada y demonizada en otras. Por eso es importante que cada congregación tenga un equipo de personas capacitadas y llamadas por Dios para ministrar a la iglesia, pero sin imposición, sino que la iglesia es como un hospital, cuenta con un equipo de personas profesionales para asistir cualquier caso que se encuentre con el alma dañada. Pero nos hemos encontrado repetidamente casos donde la persona dice haber sido ministrada por alguna persona, pero solo fue algo parcial y no total. En las liberaciones parciales suelen salir solo los demonios de bajo rango y se quedan los hombres fuertes, bien entronados en la vida de la persona, esperando no ser descubiertos para seguir estableciendo su reino demoníaco dentro de la persona. Un diagnóstico espiritual. Muchas personas se rehúsan a esta verdad. Hay quienes argumentan que para qué tanta formalidad si Jesús solo daba la orden de expulsar demonios y listo. Quienes piensan de esta forma no se someten a procesos de liberación. Están llenos de orgullo religioso y son ignorantes de las escrituras. Jesús sí nos enseñó con respecto a la importancia de sacar un diagnóstico espiritual a base de preguntas de conocimiento de la vida de la persona para poder determinar la raíz del problema. Muchos quieren moverse en el mismo nivel de unción y poder de nuestro Señor Jesucristo, pero surgen varios interrogantes para quienes anhelan ese nivel. ¿Cómo respondes
a la traición de un Judas? ¿Cómo respondes a la persecución del espíritu de religiosidad que opera en muchos hermanos de tu congregación que te descalifican y no creen en tu llamado? ¿Estás dispuesto a beber la copa del abandono, rechazo y traición de aquellos allegados a tu vida? ¿Estás dispuesto a morir por el beneficio de otros? Es importante considerar que la salvación que hemos recibido es por gracia, pero la unción y el servir implica pagar un precio, precio que no es comparado al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero que debemos entender que debemos estar dispuestos a morir. Por otro lado, nos encontramos a un grupo de hermanos que creen que un ministro de Dios es como una especie de adivino o brujo, que quieren que uno les descifre su vida como que fuera un acto de magia, no entendiendo el principio de confesión, donde ellos por voluntad propia deben confesar sus pecados para que puedan ser libres. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús. Saludos.